Tardes, ¿cómo están? Bueno, como les estaba diciendo, vamos a dar inicio a lo que es la segunda clase del módulo de Derecho y Organización Jurídica. Vamos a desarrollar dos unidades más, eso es lo que se coordinó con la doctora. Y la próxima semana estaremos terminando en lo que es el módulo ya. Vamos a estar viendo el tema de los horarios para que por ahí no le choque con el tema del cursillo, que algunas comisiones tienen en ese horario, pero ya vamos a estar avisando todo por los grupos de WhatsApp. Eh, Sin nada más que agregar, Coti, ya estás para anfitriona del Zoom, o sea, si quieres compartir pantalla y comenzar nomás, todo Perfecto, tuyo. perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, yo comparto acá mi pequeña guía. ¿Se ve bien? Si la puedes poner en modo presentación, Coti, así se ve mejor. Sí, ahí está. Ahí estamos. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Bueno, para retomar donde habíamos quedado, habíamos visto todo lo que era la cuestión de conceptos sobre derechos humanos, ¿sí? Así que ahora vamos a pasar al siguiente módulo que es las características de los derechos humanos o principios de los derechos humanos. Y después vamos a ir viendo un poquito lo que sería, ustedes, yo calculo que ya habrán leído el material, vamos a adentrarnos en lo que sería el desempaque de estos derechos humanos, ¿sí? Vamos a ver las dos primeras etapas y la próxima clase vamos a ver las dos etapas restantes. ¿Ah? Bien, en cuanto a la característica de los derechos humanos, ustedes los tienen acá bien mencionados, ¿sí? Son la imprescriptibilidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia, integralidad, el carácter absoluto y la universalidad de los derechos humanos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de imprescriptibilidad o que un derecho es imprescriptible, estamos hablando de un derecho que no se vence, ¿sí? No caduca. Es decir, yo no voy a perder un derecho por el simple hecho de que pasa el tiempo y yo no lo use, ¿sí? O sea, que yo no lo use no significa que lo pierda, ¿está? Como es, por ejemplo, el derecho del acceso a la salud. Si yo nunca me enfermé, no significa que 10, 15, 20 años después recién contraiga una enfermedad y que porque durante el resto de mi vida no la utilicé, la pierdo, ¿sí? ¿Se entiende? Eso se refiere a imprescriptibilidad, ¿sí? Los derechos humanos no se vencen, ¿está? En cuanto a inalienabilidad, ¿sí? O derechos inalienables, ¿sí? Son derechos que pertenecen a las personas, ¿sí? Que son propios de cada uno y que no se pueden vender, no se pueden transferir, no se pueden ceder bajo ningún tipo contractual, bajo ningún concepto, ¿está? Es decir, ustedes lo pueden relacionar esto con la idea de irrenunciabilidad de los derechos también. Es decir, nosotros vamos a decir que los derechos humanos son irrenunciables, ¿sí? No los puedo ceder. Por ejemplo, yo no puedo ceder eh, mi persona para que pueda ser utilizada en casos de servidumbre o esclavitud, por ejemplo. ¿Está? Eso no se puede hacer. Después ustedes van a ver que los derechos humanos son, y yo los remarqué acá, en cuanto a indivisibles, interdependientes e integrales que actúan como un todo. Estos tres conceptos están muy relacionados, ustedes van a ver que van o apuntan básicamente a lo mismo que es la idea de la garantía de los derechos para cumplir con la finalidad que es la dignidad humana. ¿Está? Por eso dice los derechos humanos como un todo, ¿sí? Estos tres conceptos lo que hacen es englobar estos derechos humanos. Cuando nosotros decimos que un derecho humano es indivisible, estamos hablando de que todos los derechos humanos tienen que ser garantizados por igual, ¿sí? Es decir, sin ningún tipo de jerarquización. Esto significa que todos los derechos humanos son iguales y todos los derechos humanos tienen que ser garantizados por igual. Les está vedado a los estados hacer algún tipo de o otorgar algún tipo de privilegio a un derecho humano por encima de otro. ¿Está? Entonces, este,
La idea de esto es que justamente los derechos humanos son indivisibles porque en su conjunto hacen a la dignidad de las personas y al desarrollo integral de las mismas, ¿sí? Entonces, si ustedes observan detalladamente su material de estudio, van a ver justamente que les habla de la Convención de Viena de 1993. Esta Convención de Viena es conocida como la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, cuyo resultado principal justamente fue la de crear un plan común, la de tener una declaración, un programa de acción, con la idea de reforzar la protección de los derechos humanos como un todo en todo el mundo, ¿sí? Entonces, en esta conferencia justamente lo que se hizo fue defender la unidad de los derechos humanos, ya que son todos igualmente importantes. ¿Ah? ¿Para qué? Reitero, para cumplir el objetivo final, que es la dignidad humana, ¿sí? Entonces, si a esto le sumamos que encontramos distintos pactos internacionales, como es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ustedes van a ver que estos pactos se refieren justamente a la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, ¿sí? Esto plasmado justamente en un documento a nivel internacional, lo que torna justamente obligatorio para todos los estados partes que se garantice la globalidad de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué significaría la obligación de los estados en este sentido? Como les había dicho en un primer momento, les está vedado a los estados justamente jerarquizar los derechos humanos, ¿sí? Es decir, tienen que garantizar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos en general, ¿sí? En cuanto a la interdependencia, ¿sí? Ustedes van a encontrar que se refiere a la reciprocidad de las categorías de los derechos humanos. A ver, existen distintos autores o también es muy común categorizar a los derechos humanos, ¿sí? Yo mencioné hace un ratito, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? O sea, eso serían distintas categorías de derechos. Entonces, a lo que se refiere a la interdependencia es que existe una reciprocidad entre las categorías de derechos humanos. Entonces, dado que cada derecho humano trae consigo otros derechos humanos, ¿sí? Y depende de ellos, la violación de uno de estos derechos va a implicar la afectación del ejercicio de otros derechos humanos, ¿sí? Así como la garantía y la efectiva concreción de un derecho va a significar también la garantía de otros derechos, lo mismo pasa en el caso de la violación de los derechos humanos. Donde violamos un derecho humano, es casi seguro que violamos otros derechos humanos, ¿sí? Entonces a eso se refiere con la interdependencia. Estos conceptos significan eso, o sea que están relacionados y son dependientes entre sí, ¿sí? Y por último tenemos la integralidad que, volviendo a esta idea de que significa un todo, justamente integralidad pone énfasis en que los derechos humanos tienen que ser tratados de forma global y que, lo mismo que dije anteriormente, la violación de uno implica la violación de otro, como consecuencia directa. ¿Está? Entonces, recuerden, indivisibilidad, interdependencia e integralidad actúan como un todo cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, ¿sí? Por otro lado, ustedes van a tener el carácter absoluto de los derechos humanos, ¿sí? Ahí acá voy a hacer un pequeño paréntesis. A ver, esta característica de absoluta es una cuestión que está muy discutida en el campo de los derechos humanos, ¿sí? En relación a la rigurosidad de los derechos humanos, puesto que cuando nosotros hablamos de que un derecho es absoluto, nos vamos a estar refiriendo a que su cumplimiento justamente va a ser obligatorio y que no puede estar restringido en ningún aspecto, ¿sí? Como es, por ejemplo, el caso de la tortura. ¿Sí? El derecho humano a no ser torturado, a no ser sometido a torturas o penas crueles, inhumanas o degradantes, es un derecho que se considera absoluto en razón de que no puede ser, que es obligatorio y no puede ser restringido, no puede ser limitado, no, nada.
Es estrictamente obligatorio que ninguna persona sufra ningún tipo de estos tratos. Ahora, también se habla de que, por otro lado, tenemos los derechos humanos que son relativos, que significa que van a tener algún tipo o pueden tener algún tipo de limitación o restricción, como es, por ejemplo, el derecho a la libertad de circulación. Yo, si cometo un delito y después de un debido proceso soy condenada por ese delito y mi condena es pena de prisión efectiva, entonces lo que va a pasar es que mi libertad de circulación, mi derecho humano de circulación va a estar restringido. ¿Sí? Bien, esta cuestión, les repito, está muy discutido a que si los derechos humanos son absolutos o relativos. Algunos autores los dividen en categorías de cuáles son absolutos, cuáles son relativos. ¿Sí? En este caso particular, se habla del carácter absoluto, ¿sí? De cuando hay una colisión de derechos, ¿sí? Es decir, cuando tenemos cuestiones morales, cuestiones jurídicas que hacen que dos derechos colisionen, pongo el ejemplo de dos, pueden ser dos o más, de que dos derechos colisionen y que en estos supuestos, al analizar, bueno, decimos, bueno, un derecho que entra dentro de la categoría de los derechos humanos, perdón, dentro de la categoría de los derechos humanos, en ese caso va a tener más importancia o va a prevalecer el derecho humano por encima de cualquier otra cuestión moral o jurídica, ¿sí? O cualquier otra costumbre. ¿Tá? Es decir, cuando se produce ese choque, habla de que el derecho humano es absoluto por su importancia. ¿Sí? En este caso nosotros lo vamos a ver como característica de derecho humano que es absoluto, como su importancia, ¿sí? Categoría importante. Recuerden, colisión de intereses, colisión de cuestiones morales, cuestiones jurídicas, usos, costumbres, prevalece siempre por esta característica el derecho humano por encima de lo demás, ¿sí? Entonces, si lo quieren, lo ponemos en otras palabras, quiere decir que los derechos humanos desplazan cualquier pretensión moral, jurídica, cualquier otra costumbre, ¿sí? El derecho humano prevalece, ¿está? Y por último tenemos la universalidad de los derechos humanos, ¿sí? Independientemente de toda la discusión que ustedes van a encontrar en relación a los pros y los contras en cuanto a la idea de universalidad de los derechos humanos, ¿sí? Ustedes tienen que entender que este principio o característica está basado en la dignidad de las personas, ¿sí? Quiere decir que toda persona tiene o posee estos derechos, ¿sí? Independientemente de la raza, color, sexo, origen étnico, social, religión, idioma, eh, nacionalidad, edad, independientemente de cualquier tipo de distinción que se pueda hacer, los derechos humanos le pertenecen a todas las personas y todas las personas cuentan con ellos, ¿sí? Por el simple hecho de ser personas, que es lo primero que nosotros habíamos hablado cuando iniciamos estas clases, ¿sí? Es decir, al ser aceptado por todos los estados, ¿sí? Su existencia al ser aceptado por todos los estados, significa que se aplican de forma igual e indiscriminada a todas las personas. Y son justamente los mismos para todas las personas en todos los lugares. ¿Tá? Independientemente, repito, de la discusión de los derechos humanos, si son occidentales o orientales, que están más basadas en las costumbres de acá que las de allá. Independientemente de esa discusión que se lleva a cabo, ¿sí? Que no está zanjada netamente esa cuestión, tienen que entender que cuando se refiere a la universalidad de los derechos humanos, se refiere a que pertenecen a todas las personas por el simple hecho de ser personas. ¿Está? Quiero saber si hasta acá tienen alguna consulta, si no pasamos a ver el otro módulo. Ah, les puse acá, fíjense, esto es un extracto de la Convención de Viena de 1993, que hace referencia a todo lo que veníamos hablando, ¿sí? De la universalidad, la interdependencia y de que tienen que ser tomados los derechos humanos como un todo precisamente. ¿Sí? Profesora, ¿Sí? Decime qué hago. ¿será que le puedo preguntar algo sobre la clase pasada?
Vamos a hacer una cosa, yo termino de exponer toda la clase y es una pregunta que no te va a dejar avanzar, te la respondo ahora. Y si no, cuando terminamos así no se mezclan los temas. Bueno, al final entonces, no hay apuro. ¿Seguro? ¿Estás Sí, bien? sí. Ah, perfecto. De igual manera, estos temas son un poquito más fáciles, más comprensibles. Ustedes ya tienen la introducción hecha, así que por ahí es un poco más llevadero lo que es este tramo, ¿sí? Si no tienen ninguna duda, vamos a pasar al otro módulo, ¿sí? El desempaque. Coti, ahí en el chat están pidiendo si puedes volver a explicar la universalidad de los derechos nuevamente, por favor. Bien. Les dejo la frase para que la lean mientras tanto. Lo que yo les decía en cuanto a la universalidad de los derechos humanos es que, ¿se acuerdan cuando iniciamos el cursillo que yo les había dado un concepto que decía que todos los derechos humanos le pertenecen a las personas por el simple hecho de ser personas? Bueno, esa frase está asociada con la idea de la universalidad. Lo que yo les decía es que ustedes van a encontrar en el material la discusión respecto de cuáles son los beneficios de que sean universales, cuáles son los contras de que sean universales, pero que dejando de lado esa cuestión, se sabe, se entiende que los derechos humanos son universales por el simple hecho de que independientemente de cualquier característica distintiva que pueda tener una persona, que es lo que yo les decía, sexo, raza, color, edad, nacionalidad, religión, distinción que ustedes quieran agregar, independientemente de eso, los derechos humanos pertenecen a todos, en todos los lugares del mundo. Sí están reconocidos por todos los estados que existen derechos humanos, independientemente de que hay algunos estados que tengan algunas cuestiones muy finas o delicadas que por cultura no produzca un choque con los derechos humanos y demás, se reconocen de forma universal y que en consecuencia, por ese reconocimiento, se entiende que son para todas las personas los mismos derechos en cualquier parte del mundo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, dicen que sí, doctora, ahí en el chat. Ah, perfecto. Yo, como tengo la pantalla compartida, no me aparecen los mensajes. Eso te agradezco que me los leas. Este, bien, entonces pasamos al otro módulo. Pasamos a ver lo que es entonces el corpus iuris de los derechos internacionales, de los derechos humanos, y a qué nos referimos cuando hablamos de desempaque. Bueno, acá vamos a entrar a ver, ustedes van a ver que ahí dice metodología que permite dimensionar los derechos y obligaciones. Nosotros lo que vamos a ver ahora es, sí, precisamente una metodología de análisis. ¿Por qué? Porque ustedes lo que tienen que entender es que para determinar para determinar cuáles son las obligaciones en relación a un derecho, ustedes tienen que desmenuzar ese derecho, ¿sí? Entonces, eso lo van a hacer a través de un análisis minucioso o el proceso que acá ustedes van a ver que se habla del proceso de desempaque, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es justamente analizar, vamos a tomar un derecho humano en particular, por ejemplo, el derecho a la vida, y lo vamos a ir desmenuzando de acuerdo a cuál es el objetivo que yo esté buscando. A ver, si yo estoy buscando determinar cuáles son las obligaciones precisas que tiene el Poder Ejecutivo en relación a un derecho humano en particular, entonces yo voy a desmenuzar ese derecho humano en relación a el objetivo que yo tengo, ¿sí? Puede pasar que yo quiera desmenuzar un derecho humano, ¿sí? Para conocer a fondo cuáles son sus derechos, sus principios, cuáles son las obligaciones. Entonces puedo hacer, lo puedo desmenuzar totalmente. Pero generalmente están orientados a un objetivo. Yo les di el ejemplo de, bueno, conocer en relación del derecho humano, derecho a la vida, cuáles son las obligaciones que tiene el Estado.
o si quiero ser un poco más precisa, en cuanto al derecho a la salud, cuáles son las obligaciones del poder ejecutivo en base a este derecho humano. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, derecho a la salud, el Estado, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de promover por ejemplo, no sé, las políticas públicas relacionadas a el acceso a la salud. Por ejemplo, no sé, adquirir los insumos que son necesarios en los centros de salud para la atención primaria de las personas, ¿sí? O sea, tomando como ejemplo, ¿qué voy a hacer yo? Tomar un derecho humano, ¿sí? Desmenuzarlo y en base a eso determinar cuáles son las obligaciones que surgen, dependiendo del objetivo que tenga, ¿sí? Entonces, a ver, cuando nosotros hablamos del corpus iuris, del derecho internacional de los derechos humanos, estamos hablando del cuerpo normativo, ¿sí? A ver, nosotros ya lo vimos la clase pasada cuando un compañero preguntó justamente qué era el corpus iuris. Yo les había dicho que se refiere a un cuerpo normativo, a un sistema normativo justamente, jurídico, que determina en determinados casos cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones y cuáles son las consecuencias por llevar adelante un determinado acto o una determinada omisión, ¿sí? Es decir, hacer o no hacer y cuáles son las consecuencias. Entonces, en este sentido lo trasladamos a los derechos humanos. Entonces, el corpus iuris, en este sentido, vamos a estar hablando del cuerpo normativo, que va a estar compuesto no solamente por tratados internacionales, sino que también vamos a encontrar las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia, jurisprudencia. Vamos a encontrar un montón de aspectos que hacen a el contenido jurídico de estos derechos internacionales, los derechos humanos. Entonces, vamos a estar refiriéndonos en este caso a cuáles son los derechos humanos, cómo estos derechos humanos se tornan operables, ¿sí? Cuáles son las obligaciones de los estados en relación a estos derechos. Bien, el corpus iuris nos va a permitir entender todas estas cuestiones, ¿sí? En el corpus iuris vamos a encontrar, por ejemplo, el listado de derechos humanos, por así decirlo, ¿sí? Entonces, al ser así, ustedes van a ir encontrando, ¿no es cierto? Derechos y subprincipios, subderechos, obligaciones particulares, obligaciones generales, y cuáles son los alcances de esos derechos y de esas obligaciones, tanto particulares como generales. En base a esto va a ser posible establecer el marco analítico que nosotros vamos a tener en cuenta justamente para poder abordar o analizar los distintos derechos humanos de una forma un poco más compleja, que es lo que yo les decía, tomar un derecho humano y analizarlo exclusivamente, ¿sí? De una forma más compleja, más completa, más precisa, ¿sí? Facilitar las obligaciones, entender cuáles son las obligaciones que la rodean, y en base a esto nosotros vamos a poder entender o vamos a poder garantizar la exigibilidad del cumplimiento de esos derechos humanos y de esas obligaciones, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir, en resumen, entender A, lo que abarca un derecho humano, y B, las obligaciones que comprenden estos derechos humanos, ¿sí? Esto nos va a permitir exigir al Estado su cumplimiento, su garantía, ¿está? Entonces, lo que se intenta hacer es, a lo largo de, ustedes lo van a ir viendo, es crear un método de análisis, entonces, ¿sí? Que lo que justamente va a permitir es determinar, desmenuzar los derechos humanos y determinar las obligaciones que no son otras más que no es otro método más que el que ustedes lo van a encontrar en el material, ¿sí? Nos vamos a enfocar exclusivamente en ese porque existen otros, pero nos vamos a enfocar exclusivamente en este, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver primeramente dos aspectos que son los que los vamos a ver ahora, ¿sí? Que es la desagregación de los derechos que se van a analizar y la construcción de las obligaciones, ¿sí? Bien, cuando nosotros hablamos de desagregación del derecho que se va a analizar, estamos hablando de desmenuzar el derecho, ¿sí? Que va a ser nuestro objeto de análisis.
¿sí? Teniendo en cuenta justamente lo que yo les decía, el objeto que se persigue, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que los derechos humanos son dinámicos, ¿sí? No están quietos. Nosotros fuimos viendo también la clase pasada que, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, que van evolucionando, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Y a medida que van evolucionando, nos permite esta metodología de desempaque ir entendiendo a estos derechos que se van reconociendo, que se van ampliando, ¿sí? Entonces, lo que les decía es que tengan en cuenta que los derechos humanos están en constante construcción, entonces es importante tener bien presente cuál es el derecho humano que se va a desagregar, ¿sí? Lo que vamos a desempacar en este caso, ¿sí? Son los elementos, o pueden ser todos los elementos o algunos elementos, ¿sí? Que componen a este derecho, que es lo que se traduce en subderechos, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando hablamos de subderechos nos referimos justamente a los factores que integran al derecho humano como principio. Si ustedes prestan atención, ustedes van a ver que cuando hablamos de derechos humanos reconocidos en los pactos, en los tratados, van a ver que se refiere como a eh, construcción de principios, ¿sí? No de desarrollo, no de detalle. Entonces, este método nos va a permitir detallar esos derechos humanos que están expresados como principios, ¿sí? A eso se refiere cuando habla de subderechos de los derechos entendidos como principios, ¿sí? O sea, los derechos como principios son los que están plasmados en los tratados, los pactos, ¿sí? Que justamente se dice que están constituidos como principios porque no están específicamente detallados a veces, que crea otro problema que no lo vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, decía que lo que vamos a desagregar acá son los elementos, los factores que componen a esos derechos humanos, que son los que se conocen como subderechos, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que no siempre vamos a desagregar todos los subderechos que contiene, sino que lo vamos a ir haciendo en relación a nuestro objetivo final, ¿sí? Entonces, para cerrar la idea, cuando nosotros hablamos de desagregar un derecho, estamos hablando de desmenuzar los subderechos que lo componen, ¿sí? Que era el ejemplo de, a ver, tenemos el derecho del acceso a la salud, ¿sí? El derecho a la salud, y un subderecho sería el derecho este, a, ¿cómo es que se dice? A la salud reproductiva, derecho este, a que se le provean ciertos medicamentos, ¿sí? A que y ahí entran un montón de cuestiones, las cuestiones de las obras sociales, el reconocimiento de medicamentos, etcétera, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que hacemos esto, una vez que detallamos cuáles son los subderechos que componen a un derecho humano, vamos a pasar a ver las obligaciones que surgen a raíz de a raíz de de esa, eh, de esa desagregación que hicimos, ¿sí? Entonces, ustedes se van a encontrar acá y presten mucha atención porque hay muchos subítems. Ustedes se van a encontrar acá con distintos tipos de obligaciones. Y van a ver que les menciona, que están acá mencionadas, tienen las obligaciones generales, las obligaciones correspondientes a elementos institucionales esenciales y las obligaciones resultantes de los principios de aplicación. Vamos a hacer un paréntesis acá. Ahora vamos a ver las obligaciones generales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las otras dos obligaciones surgen de los otros dos puntos o etapas de desempaque que lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Entonces, para que se me entienda bien, vamos a ver, dentro de desempaque, primero vimos desagregación del derecho y segundo, las obligaciones. Y dentro de esas obligaciones, ahora vamos a ver las obligaciones generales, ¿sí? Yo porque si les empiezo a mezclar yo prefiero seguirle por ahí ahora el orden del material para que no se confundan, ¿sí?
Entonces, es decir, ahora vamos a ver las obligaciones generales que son las más abarcativas, ¿sí? Lo que vamos a hacer con este análisis de obligaciones y teniendo en cuenta los subderechos que fuimos desagregando, ¿sí? Es trazar cuáles van a ser nuestros lineamientos generales que nos va a permitir este desempaque que estamos buscando, ¿sí? Pero en este caso relacionado a las obligaciones. Para esto ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Las obligaciones generales de los derechos internacionales, los derechos humanos, no son precisas, ¿sí? No son exactas, es decir, ustedes no siempre van a encontrar la obligación de forma detallada en algún pacto o en algún tratado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es determinar cuál es esa obligación entonces. Si no está precisa, la tengo que determinar. Y para determinar, vamos a entrar a ver otros aspectos dentro de las obligaciones, ¿sí? Son aspectos que se van a tener en cuenta para analizar cuál es la naturaleza, cuál es la dinámica que tiene esa obligación. Es decir, qué tipo de obligaciones, a quién va dirigida, ¿sí? Entonces, ¿qué aspectos nos van a permitir, qué aspectos nos van a permitir entender la naturaleza de estas obligaciones? Es, bueno, si se desprenden de forma natural del derecho, es decir, si el derecho empieza, por ejemplo, está prohibido tal cosa, ¿sí? Ahí, con el simple hecho de que me diga que está prohibido, yo ya reconozco la obligación. Surge de forma directa de la norma, ¿está? Después tenemos otra que dice que son los supuestos en los que tienen que ser estas obligaciones interpretadas, ¿sí? Por alguno de los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, ¿sí? Para estos supuestos son cuando no es muy precisa, no surge de forma tan directa de la norma. Entonces le corresponde al, al poder que le toque, generalmente es el poder judicial, cuando se están resolviendo cuestiones judiciales, es que se toma el trabajo de interpretarse, este, cuál es el alcance y cuáles son los límites de esas obligaciones, ¿sí? Y después tienen las obligaciones de determinar, bueno, si la obligación es de hacer o de no hacer, ¿sí? Es decir, cuando la norma me indica una conducta que tengo que tener o una conducta que no tengo que tener, ¿sí? Obligaciones en términos generales, ¿sí? Que es la que vamos a detallar un poquito más profundo, y si la obligación es de cumplimiento inmediato o inmediato, ¿sí? Quiere decir que si la obligación, si esa conducta que tiene que llevarse a cabo es de forma inmediata, es decir, ya se tiene que hacer, o de forma mediata que tiene un efecto, el efecto de esa conducta va a ser un poquito más progresivo, ¿sí? Es decir, no es necesario que se resuelva ya, o que esa conducta tenga que cumplirse ya, sino que son obligaciones a largo plazo, ¿sí? Mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces, estas cuestiones que yo acabo de mencionar, lo que va a hacer es permitir identificar de qué obligación estamos hablando. ¿Está? Entonces, de acá nosotros vamos a desprender o vamos a sacar los conceptos que más se utilizan en el ámbito de los derechos humanos, ¿sí? Que ustedes van a ver: respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, ¿sí? Hasta acá, porque yo sé que tiré demasiada información todo junta. ¿Hasta acá alguna duda? Los que tengan alguna duda, que levanten la mano y se le activa el audio. Bueno, voy a entender que no hay ninguno. Continuamos nomás, doctora. Perfecto. Bien, entonces, una vez que nosotros desmenuzamos nuestro derecho, determinamos cuáles son los subderechos, determinamos cuál es el tipo de obligación, la naturaleza de las obligaciones que surgen, vamos a ver entonces cuáles son los conceptos o los términos utilizados en el campo de los derechos humanos, ¿sí? Los más utilizados. Y ustedes van a encontrar: respetar, proteger, garantizar y promover. Algunos autores hablan de respetar, proteger y hacer cumplir, ¿sí?
hacer cumplir implica ya o abarca lo que es, por ejemplo, lo de garantizar y promover, ¿sí? En este sentido, ustedes van a ver, cuando hablamos de respetar, ¿sí? Ustedes tienen que entender que los estados están obligados a abstenerse, es decir, a no hacer, ¿sí? No llevar a cabo alguna conducta que interfiera con el disfrute de los derechos humanos, ¿sí? Ya sea que recaiga sobre un individuo o sobre un grupo de personas. ¿Está? Esta idea, este concepto de respetar, ¿sí? Entraña la prohibición de ciertos actos por parte de los gobiernos, ¿sí? Que pueden menoscabar el disfrute de los derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto al derecho a la educación, por ejemplo, sí, el derecho a la educación ustedes tienen, por ejemplo, significa que el gobierno no puede, ¿sí? No puede bajo ninguna circunstancia interferir en la decisión de los padres en cuanto a qué tipo de educación religiosa o moral quiere que tengan sus hijos. ¿Sí? Tenemos derecho humano a la educación. Una conducta que el Estado, por ejemplo, no puede tener es la de interferir en la esfera de intimidad de los padres, de decidir respecto a la educación religiosa o moral de los hijos. ¿Tá? Ese sería un ejemplo de cómo el Estado debe respetar, ¿sí?, el derecho humano de las personas, ¿sí? Abstenerse a interferir en el disfrute de los derechos humanos, ya sea de forma individual o de forma grupal, ¿sí? En cuanto a proteger, ¿sí?, en este caso, la obligación de proteger exige que los estados protejan, valga la redundancia, a los individuos contra abusos de agentes no estatales, abuso de agentes estatales extranjeros, abusos de agentes estatales que estén actuando al margen de sus funciones o abusando de sus funciones, ¿sí? Esta obligación entraña la dimensión justamente tanto preventiva como de reparación. Significa que el Estado tiene que crear políticas públicas, tomar decisiones, crear un aparato institucional que permita a las personas, ¿sí?, prevenir alguna lesión a sus derechos humanos. Y supone que en el caso de que algún derecho humano haya sido lesionado, sea reparado. ¿Está? Son esos dos supuestos que abarca la idea de proteger. Prevenir la lesión a los derechos humanos y en el caso de haberlos lesionado, que se reparen. ¿Está? Que el Estado establezca los distintos mecanismos por los cuales los particulares podemos reclamar algún daño ocasionado a nuestros derechos humanos. ¿Estamos? Les decía entonces que esto significa que el Estado lo que va a hacer es adoptar medidas para proteger a los individuos, ¿sí? Para los supuestos en que nosotros tengamos conocimiento, ¿sí?, o pudiéramos tener conocimiento de que vamos a sufrir, de que tenemos alguna amenaza o de que vamos a sufrir alguna lesión en nuestros derechos humanos, bueno, que se pueda garantizar el acceso a los recursos jurídicos imparciales en casos de sospecha, ¿sí?, de violación de los derechos humanos. ¿Está? Eso significa proteger. Que el Estado prevea, ¿sí?, la posibilidad, prevenga la lesión de los derechos humanos, que los repare en caso de lesión. ¿Está? ¿Cómo se va a reparar? Bueno, eso implica establecer los distintos mecanismos jurídicos para que las personas puedan acceder a el efectivo reclamo y a su vez sea efectivamente reparado ese derecho humano. Eso significa que o que mi derecho vuelva al estado en el que se encontraba o que, si no se puede, sea reparado con algún tipo de indemnización, por ejemplo. ¿Está? Y por último tenemos el derecho de garantizar, ¿sí?
Esta obligación de garantizar, ¿sí?, tiene por finalidad la de mantener el goce de los derechos humanos que se viene, o sea, que venimos teniendo, o ampliarlos o mejorarlos en el caso de que se tenga que hacer, ¿sí? ¿Qué significa? Que el Estado, o sea, si yo estoy gozando pacíficamente y de forma correcta algún derecho humano, el Estado me tiene que mantener las condiciones en las que yo lo estoy disfrutando. Y en el caso de que exista alguna decisión o que haya alguna cuestión que permita que ese derecho humano mejore, ¿sí?, o sea, ese goce del derecho humano mejore, se prevean todas las cuestiones que hagan a que yo pueda disfrutar de esa mejoría, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de garantizar, es mentira, no era el último, me faltaba promover. Cuando nosotros hablamos de garantizar, vamos a estar viendo ciertos aspectos en cuanto a obligaciones del Estado, ¿sí? Es decir, el Estado tiene que crear, ustedes van a ver, les dice, un aparato institucional que permita la realización de los derechos humanos, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que el Estado tiene que crear el ambiente necesario para que se puedan gozar efectivamente los derechos humanos, ¿sí? Lo que se pretende acá es que los derechos humanos se tornen efectivos. Nosotros lo vimos, dijimos la clase pasada. Que sean reconocidos no significa que sean efectivos. Entonces acá lo que se refiere es que el Estado tiene que prever todas las situaciones, todos los aspectos necesarios para que esos derechos humanos justamente sean pacíficamente garantizados, ¿sí? Otra de las cuestiones es, les dice, la provisión de bienes y servicios para satisfacer derechos, ¿sí? Es decir, darle, ojo con esto, y no es para entrar en tanto debate, darle a quien no tiene, ¿sí?, lo necesario para que pueda gozar de un derecho humano. Me voy a ir a lo más práctico y lo más básico. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del acceso a la salud. No todos los seres humanos, vamos a traerlo, a plasmarlo en la Argentina, que tenemos una tremenda crisis económica, no todas las personas tienen el dinero para poder pagar una consulta médica. Entonces, en este caso, el Estado tiene la obligación de proveer un servicio médico para que aquellos que no puedan acceder a un médico particular puedan tener atención médica. Y que, vamos a desmenuzarlo, y que si esa persona necesita un tratamiento médico, no irme más lejos, ibuprofeno, paracetamol, porque se enfermó, tiene fiebre, etcétera, entonces que el Estado, si esa persona no se puede comprar los medicamentos, se los dé, ¿sí? ¿Por qué? Porque la buena salud, la calidad en salud hace a la calidad de vida de las personas. Y la calidad de vida de las personas hace a la dignidad humana, ¿sí? Un ejemplo básico de cómo se debe proveer bienes y servicios para satisfacer, ¿sí?, ciertos derechos. ¿Está? Y por último, ustedes van a ver dentro de garantizar, les habla de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Que eso es lo que decíamos hoy en cuanto a que se refiere a que se tiene que prever prevenir la lesión de los derechos humanos y en caso de que hayan sido lesionados, sean reparados, ¿sí? Esto significa que el Estado tiene que investigar cualquier lesión, por más mínima que sea, de los derechos humanos, el Estado los tiene que investigar. Una vez que haya concluido su investigación, si encuentra algún responsable, tiene que sancionarlo por esa conducta que lesionó a, al derecho humano de otro, por ejemplo. ¿Sí? Yo estoy dando un ejemplo particular para no entrar en cuestiones tan amplias como serían delitos cometidos por el Estado. Y reparar las violaciones de los derechos humanos, ¿sí? Ya que el Estado es el que tiene que prevenir, si no los puede prevenir, los tiene que reparar, ¿sí? Que es en el típico caso de cuando la lesión a un derecho humano la comete un funcionario público, por ejemplo, ¿sí? Yo no sé si hay alguna consulta en el chat, voy a mirar porque tengo prendido.
¿Me escuchan bien entonces? Sí, se escucha bien, doctora. Bien, Por ahí puede ser problema de audio de los chicos mismos nomás, porque se escucha bien de verdad. está perfecto. Este, bueno, de igual manera, Manu, yo te diría que le recuerdes en el chat que después ustedes suben al canal de YouTube para que Claro, si lo sí. quieren volver a... Este, y por último, y con esto cierro la clase de hoy y doy pie a las preguntas, la obligación de promover, ¿sí? La obligación de promover significa que el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para la realización de los derechos humanos de forma progresiva. Nosotros vimos que quizás las obligaciones anteriores son un poco más inmediatas, ¿sí? La idea de promover significa justamente una idea más a largo plazo, ¿sí? Por eso se habla de adoptar medidas de realización, ¿sí?, de derechos humanos a largo plazo, de forma progresiva, ¿sí? Es decir, no ahora, ¿está? Lo que significa que el Estado tiene que armar, diseñar políticas públicas, que tiendan a la implementación de, por ejemplo, instituciones para garantizar efectivamente un derecho, ¿sí? Lógicamente, y con esto cierro, lógicamente todas estas obligaciones de los estados van a, o sea, saber cuáles son las obligaciones va a permitir a nosotros, como particulares, exigir el cumplimiento, exigir la garantía de los derechos humanos. Y que en el caso de que haya alguna violación a nuestros derechos humanos, seamos reparados por esa lesión. Ahora, todas estas obligaciones van a ser analizadas teniendo en cuenta las posibilidades de cada estado, ¿sí? Hay estados a los que se les puede exigir mucho cumplimiento y hay estados que por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, por cuestiones culturales, no se les puede exigir tanto. O sea, se les exige en la medida que pueden. ¿Está? Entonces, en base a eso, tengan en cuenta que obligaciones siempre va a haber, pero dependiendo, la sanción, por ejemplo, a un estado va a depender en relación a las posibilidades que tenía ese Estado efectivamente de prevenir, por ejemplo, la lesión a un derecho humano. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? El compañero que quería preguntar algo de la clase pasada, los escucho. Tiago, ahí te mando para que actives tu audio. Ahora sí, buenas tardes, profesora. Buenas. Mi pregunta tenía que ver porque yo estuve haciendo las autoevaluaciones Ujú. y una no me quedó muy clara porque la pregunta, la tengo acá, en un segundo. La pregunta decía, ¿qué tipo de normas son cuando no encuentran sustento coercitivo por parte del Estado? Y me marcaba que la respuesta correcta es normas de derecho objetivo, porque se encuentran en cuerpos e instrumentos normativos de distinta índole, sean nacionales, provinciales o locales. Y yo tenía entendido que las que no tenían sustento del Estado eran las de subjetivo, porque eran una expectativa a que se cumpla. Repetime la pregunta, por favor, la de la autoevaluación. Dice, ¿qué tipo de normas son cuando éstas no encuentran sustento coercitivo por parte del Estado? ¿Y qué opciones tenía? Y tenía norma de derecho objetivo, porque regulan la función jurisdiccional del Estado en todos sus aspectos y por tanto fija el procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación del derecho en los casos concretos. La verdadera era la siguiente, que dice normas de derecho objetivo porque se encuentran en cuerpos e instrumentos normativos de distinta índole, sean nacionales, provinciales o locales. Y la que puse yo era la que decía normas de derecho subjetivo porque dependen de las posibilidades de acción y emisión que tiene un sujeto en el marco de una relación jurídica con respecto a otro sujeto obligado. Yo marqué la que decía sujeto derecho subjetivo, Y la pregunta te habla de que coerción no, del Estado. que no tienen sustento coercitivo. No sé por qué ponía que era la otra. Que no tienen sustento coercitivo. Pasa que los fundamentos son, Si no tiene,
Sustento coercitivo en principio sería derecho subjetivo, ¿no? Pasa que el derecho objetivo justamente se refiere a la norma en sí, y el subjetivo es la facultad derivada de la norma. Entonces, no sé, Manu, ¿a qué quisieron apuntar con esa pregunta? Si no sé quién la armó, Uy, ¿a qué querían si es ir? pregunta del campus, fue creada por la Facu. Todavía nosotros no largamos nuestros pregunteros. Ah, está, pensé que era de ustedes. No, 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 no. Eh, ¿Qué hago esas preguntas sacaste del campus? Sí, de las autoevaluaciones. Y hay otras más que me dejaron Fueron, un par de dudas. fueron parte de lo que fue la clase que va el nivelatorio. Las que no son obligatorias de septiembre a diciembre, doctora. Ah, entiendo, Eso es entiendo. parte de la Facu. Mirá, si dice que no tienen poder coercitivo, no sé, para mí iba más para la otra, pero no sé con qué finalidad. Eso, ¿sabes qué? Depende mucho de qué se dice en clase y con qué finalidad lo explicaron. Para mí está, tipo, tu postura está correcta, tu postura. Y le puedo leer, ya que estamos, otra más. Sí, no hay problema. Que dice, ¿cuál es la problemática central que enfrenta una concepción y un naturalista de los derechos humanos? Estas son las opciones. Que no tienen una protección efectiva, ya que resultan derivados de la cultura, la moral, la religión y la filosofía. Que no tienen protección suficiente, motivo por el cual fue necesaria la internacionalización de la protección de los derechos fundamentales. La que marqué yo era la siguiente, que dice que no tienen protección suficiente en razón de su falta de positivización. Y la que supuestamente era verdadera es la que dice que no tienen una protección eficaz por su falta de incorporación concreta al ordenamiento jurídico. Digamos que es prácticamente lo mismo lo que leí. Sí, eran iguales las dos. Lo que pasa es que, bueno, la mía me marcó incorrecta. No, sí, son prácticamente, son muy parecidas. ¿Tenés otra? Sí, tengo una, pero de un tema que va más Ah, adelante, bueno. que también me quedó medio De raro. última, Pues, Tiago, perdón, doctora. Sí, De última, sí, Tiago, guardar esas preguntas, digamos, y consultarlas en lo que serán las clases del cursillo obligatorio de del determinado módulo, en este caso de derecho, digamos. las, las Claro, las presenciales. que arrancan la semana que viene, sí, Ah, bueno, bueno, está bien. porque esas fueron clases que dictó la facultad, digamos, y lo mismo las autoevaluaciones fueron creadas por ellos. Bueno, bueno, está bien. igual reitero, lo que dice el material es palabra santa. Si las preguntas vos buscas en el material y la respuesta te da correcta como ellos te pusieron, o sea, O sea, yo le hago caso al material antes que a la autoevaluación. Entonces, y es que sabes que si vos te vas a pelear con vas a discutir tu nota y te van a decir, pero el material dice así y el material dice así. ok, ok. O sea, yo soy re pro libre pensamiento. Realmente la vez pasada, no me acuerdo qué compañero fue que hizo una reflexión y una relación maravillosa respecto de las distintas teorías de los derechos humanos y demás. Yo soy re pro que se hagan esas cosas porque les agiliza la mente, pero ahora que ustedes están estudiando para un múltiple choice, lo que dice el material es palabra santa. Es así. Porque si llega a estar mal una respuesta y el material dice otra cosa, ustedes cuando vayan a pelear por esa nota le van a decir, acá el material dice esto, así y así, que es la respuesta que yo puse y el campus me marca como incorrecto, pasa. Pero por eso les digo, yo no trato de no explicarles más allá del material, por ahí alguna que otra cosa, algún que otro concepto distinto para hacer un poco más didáctico y más llevadera la clase, pero yo no me quiero salir del material porque lo que el material dice es. Y ojo, otro dato, tengan mucho en cuenta los que dicen los pies de página, ¿sí? Ustedes van a ver muchas veces que dice así más o menos de pie de página y así de explicación. Lean los pies de página, porque ahí hay opiniones o conceptos de autores que les pueden preguntar, ¿sí? Es mi humilde consejo, Bueno, gracias, profe. de nada.
¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacer? Los que tengan dudas que levanten la mano y se le activa el audio como dije anteriormente. ¿Nadie más? Bueno, y si no, los chicos son todos re inteligentes o yo explico re bien. O están todos vergonzosos hoy. ¿O ya están todos estudiados para el examen de la próxima semana? Me pondría re feliz, re feliz. Pero bueno, chicos, la clase que viene vamos a terminar. Bueno, gracias. Santino, viste, me puso a que yo explico re bien. Este, em, yo quiero hacerlo lo más didáctico posible. Yo entiendo que muchos están saliendo de la secundaria o que nunca tocaron abogacía y bueno, este es el puntapié. La verdad me alegro Doctora, que, ahí María Luz que levantó la mano. Buenas tardes. Hola María Luz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Eh, Le quería hacer una consulta para sacarme la duda en Ujú, tanto a la desegregación de derecho. En el material habla de constituciones de principio y las constituciones de detalle. Y ujú. quisiera saber la diferencia entre ambas. Fíjate que se refiere justamente a esa distinción cuando te está hablando de que por ahí los pactos o los tratados te enumeran, eh, así, no sé, por ejemplo, derecho a la vida, derecho a esto, derecho a lo otro, y no es tan claro respecto a qué contiene. Por eso te dice más constitución de principios que de detalle, es decir, no te explica de forma detallada. Entonces, para eso justamente se hace esta desagregación. Bueno, se unifica esto. ¿Está? ¿Se entiende la idea de constitución de principios y de detalles? Que los tratados son más constitución de principios que, que de explicación de lo que contienen. ¿Sí? Después es el trabajo justamente de este desempaque en la etapa de desagregación, eh, determinar, bueno, el contenido, esos subderechos que lo componen, a ese principio, a ese derecho humano a gran rasgo. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctora, por la aclaración. Perfecto. No hay problema. Este, mm, ¿Alguno que tenga alguna otra duda? Ahí activo tu audio, Gabriel. Buenas tardes. Tengo una consulta con uno de los puntos de la característica de los derechos humanos, el de carácter absoluto. Ese no entendí muy bien, si podría volver a explicar, por favor. sí. Lo que yo les decía cuando hablaba de carácter absoluto es que cuando nosotros en derecho nos referimos a que un derecho es absoluto, es que es un derecho que no se puede modificar, que no se puede restringir, limitar. Es un derecho que no se puede tocar. ¿Sí? Entonces, tenemos derechos absolutos, los que no se pueden tocar, y los derechos relativos, que son los que pueden tener algún tipo de limitación. Y yo les di dos ejemplos. En el caso de absoluto, un derecho humano absoluto es el derecho a no sufrir ningún tipo de tortura o trato cruel, inhumano o degradante. ¿Sí? Y un ejemplo de derecho humano relativo es el derecho a la libertad de circulación. Les había dicho, yo tengo libertad de moverme de aquí para allá, pero si cometo un delito, soy juzgada y me condenan a prisión, mi derecho humano de libertad de circulación va a estar restringido. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí. Bien. Ahora, está discutida la cuestión de absoluta en los derechos humanos, ¿sí? Justamente por esto que te decía. El material se refiere particularmente a la característica de derecho humano como absoluto como rango importante. ¿Qué te quiere decir? Quiere decir que los derechos humanos, o sea, en palabras sencillas, son tan importantes que desplaza a cualquier otra cuestión jurídica o moral. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un conflicto entre una cuestión moral y un derecho humano,
prevalece el derecho humano por encima de la otra cuestión moral. ¿Sí? ¿Podría Eso dar es- un ejemplo de cuestión moral? Sí, a ver, este, por ejemplo, que a mí, a ver, viva en una ciudad que sea muy tradicionalista, eh, muy ortodoxa, muy, como pasa acá en Corrientes, por ejemplo, que vieron que todo es muy religioso, muy, y a mí me gusta vestirme de otra forma, por ejemplo, yo prefiero vestirme con topsito, con shortcito, con como a mí me guste, que a otro le pueda afectar en su moral, ¿sí? Ok, Es decir, a mi vecino, que es un sacerdote, le molesta que yo salga de topsito y shortcito, por darte un ejemplo. ok, ¿Está? ok. La moral y la religión del sacerdote está por, o sea, de como yo me he visto, está por debajo a mi libertad de autodeterminación, ¿sí? Ok, De entendí. autonomía personal. Mi derecho humano de autodeterminación está por encima de la moral de mi vecino que no le gusta. Te estoy dando un ejemplo súper sencillo, o sea, esto justamente en realidad se aplica a cuestiones mucho más amplias, mucho más conflictivas, pero es para que se entienda más o menos a qué me refiero. ¿Sí? Cuando digo un choque de cuestiones morales, prevalece el derecho humano, pues. ¿Sí? Sí, muchas gracias. De nada. Andrea, ahí solicito para que actives el audio. Gracias. Profe, usted dijo que leamos todos los autores. También tenemos que marcar los autores, lo que dicen. Sí, sí, porque les puede preguntar, no sé, Luigi Ferrajoli decía sobre los derechos humanos y dos opciones. Ellos tienen que marcar la opción que sea de Luigi Ferrajoli. Bueno, gracias. Tenía esa pregunta. Bueno, Andrea, de Eso- nada. Después, acá me están pidiendo en el chat interdependencia e indivisibilidad, Sí, justo eso. ¿sí? Sí, justo eso te iba a leer. Lo que yo les decía hoy de interdependencia e indivisibilidad, me voy a volver acá. Que ustedes tienen que tener primero en cuenta que estos dos conceptos actúan, o sea, junto con la integralidad, actúan en conjunto al momento de la aplicación de los derechos humanos, ¿sí? Yo decía hoy que cuando hablaba de indivisibilidad, ¿sí? Por ejemplo, significa que todos los derechos actúan como un todo y en consecuencia tienen que ser garantizados por igual. Es decir, el Estado no puede dividir los derechos humanos en este es más importante, este es menos importante, ¿sí? Tiene que garantizar todos los derechos humanos por igual, ¿sí? Porque en su conjunto, vamos de nuevo, en su conjunto hacen a la dignidad de las personas. Entonces el Estado no puede venir y decir, bueno, voy a garantizar este derecho humano, pero este no, porque no me parece que sea importante. No, el Estado no lo puede hacer, ¿sí? Es lo que le decía hoy, que el Estado tiene que garantizar, proteger y hacer cumplir todos los derechos humanos en general, ¿sí? Y tienen vedada la posibilidad de garantizar un derecho humano por encima de otro, ¿sí? Y lo de interdependencia, yo también te decía que se refiere a la reciprocidad de los derechos humanos. Entonces, si yo te digo que son, vamos, indivisibles, es decir, son un todo y todos tienen que estar garantizados por igual, y al mismo tiempo son interdependientes, es decir, garantizar uno implica la garantía de otro, ¿sí? Lo mismo pasa si se lesiona alguno de estos derechos humanos. La lesión de un derecho humano implica la lesión de otro derecho humano, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, son dos conceptos que están estrechamente relacionados, que significa que los derechos humanos tienen que ser entendidos como un todo y no por separado, ¿sí? De nada, de nada. Gracias a ustedes por estar del otro lado, por seguir conectándose.
¿Alguno más que tenga alguna duda puede levantar la mano o escribir en el chat? Acá están pidiendo que pase el Power. Este Power yo lo hago para que me sirva de guía para las clases, para que no saltearme ningún tema, básicamente. Si a ustedes les sirve, yo les mando, no tengo ningún problema. Es un esquema más que nada. Sí, pasame, Coti, y le comparto a los chicos ahora, Dale. para que se guíen también ellos, por ahí a alguno le puede servir. Recuerden que tienen que leer, no solo lean del Power nomás únicamente. Es que el Power no les sí o sí les va a mandar a leer. Sí, Este, están preguntando mucho el tema de la clase, el tema de la clase que viene. Yo la clase de la semana que viene no tengo ningún problema de horario el martes, así que yo voy a estar a disposición del horario que pongan los chicos de franja en relación a las clases nivelatorias de la facultad, ¿sí? Vamos a esperar a vamos, que ellos comuniquen, ¿sí? vamos a estar coordinando con usted, doctora, al finalizar esta clase y en estos días para ver cuándo y en qué horario le podemos hacer. Así evitamos el choque de horarios con el cursillo obligatorio. Está perfecto, Y perfecto. estaremos avisando por los grupos de WhatsApp. Ahí voy a dejar mi número para los chicos que no estén por las dudas. Me escriben y le agrego al grupo. Otra cosa, chicos, el tema del campus virtual. Vi que muchos también están haciendo consultas con respecto a eso. Al campus se ingresa con el DNI como usuario y contraseña, pero hay algunos que todavía no están teniendo acceso. No se preocupen por eso. Con el correr de los días se les va a dar acceso y van a poder rendir lo que es el examen el 2 o el 3 de febrero, dependiendo del día que le haya tocado, ya sea sede central o extensión. Otra cosa que vi que si la profe iba a hacer autoevaluaciones. No, la profe no. Eh, Nosotros en estos días vamos a alargar lo que es pregunteros guía con preguntas de cada módulo para que ustedes tengan una cierta orientación de cómo va a ser las preguntas del examen, digamos. Recuerden que esas no son las preguntas del examen, sino que son justamente guías nomás para que ustedes por ahí tengan una cierta orientación de cómo puede llegar a ser las preguntas del examen. Adriana, ahí te Sí, mandé. hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Escúchame, ese día para rendir, bueno, ustedes nos van a mandar un link donde nosotros vamos a poder acceder, ¿no es cierto? Porque yo la verdad ni entré al campo ya después de que de allá a partir de esas últimas clases que tuvimos no entré más. Adriana, vos estás en lo que es los grupos de WhatsApp de nosotros, digamos, de la franja. Sí, sí, estoy. Escribime y te explico cómo es el tema del campus. No hay Bueno, drama. está. Es- Yo sé Eso que justamente es usuario y lo que está. contraseña del DNI. Sí, sí, pero Ah, bueno, está. hay algunos que todavía no tienen acceso y otros que asistieron a lo que fueron los cursillos de septiembre a diciembre más o menos, que Sí, ya tienen. yo también Sí, ingresé en esos cursillos, pero ingresé, o sea, pensé que como muchos chicos decían, no puedo ingresar, directamente no ingresé, todavía no entré, pero eh, voy a intentar a ver. sí, sí, O sea, llegaste a sería en completar, ese lugar que tendríamos que entrar para rendir, digamos. llegaste a completar lo que fue el formulario para el acceso a la clase, Sí, esas sí, cosas. sí. Entonces sí, seguramente ya tendrás acceso, a diferencia de otros chicos que todavía no tienen acceso, digamos. Bueno, está, gracias, muy amable. Una última cosita, chicos. Antes de ir cerrando, agradecemos a la doctora primero por su tiempo, por su predisposición, como siempre. Vamos a estar avisando lo que es la próxima clase del módulo de Derecho. El martes va a ser seguro, estaremos avisando la hora. Por último, también re- bah, hacerle llegar la información que entre el jueves o viernes vamos a estar realizando un Zoom informativo para explicarle lo que es tema de comisiones, tema de horarios, eh, tema de lo que es campus virtual, por ahí si tienen alguna duda con respecto a las clases y todo eso. Vamos a estar avisando por los grupos de WhatsApp. La clase va a ser entre jueves y viernes, seguramente en horario de la tarde.
Cualquier información vamos a estar pasando por los grupos, como le digo. Ahí vuelvo a dejar mi número por cualquier cosa, si tienen alguna otra duda. En la casa de Sepelios. Si tienen alguna otra duda y cualquier otra cosa, estaremos por los grupos de WhatsApp. Ahora, al finalizar la clase, vamos a subir también al canal de YouTube para que puedan reverla la misma y puedan seguir las demás clases que ya se hicieron de historia y lógica. Eso más que nada. Nuevamente agradecerte, doctora, por tu tiempo, por tu predisposición, por la explicación. No, no tienen por qué. Voy a hacer una pequeña aclaración nomás, acá una pregunta que vi, que Ok. dice a qué hace referencia el problema de imposición de una cultura en la universalidad. Más que nada se refieren al problema de, ¿se acuerdan la vez pasada, y ahora yo lo mencioné así esporádicamente, de que se dice que los derechos humanos son más occidentales, ¿sí? Están más basados en la cultura occidental? Entonces eso genera como un cierto rechazo en algunos aspectos en otras culturas. Entonces en algunos países, en algunas regiones, es como que hay un cierto choque con el tema de los derechos humanos por una cuestión cultural, ¿sí? A eso se refiere, o sea que hay un pluralismo cultural que en ciertas situaciones o en ciertos aspectos no están de acuerdo por cómo están regulados algunos derechos humanos, ¿sí? A eso se refiere con el tema de la imposición de una cultura en relación a la universalidad. Si bien todos los países reconocen que existen los derechos humanos, no todos están de acuerdo en ciertos aspectos. A eso se refiere por cuestiones culturales, ¿sí? No sé, por ejemplo, hay algunos países donde, por ejemplo, la mujer no puede votar, ¿sí? O sea, estamos en eso todavía, o que cuántos países orientales hay que no pueden exhibir la cara, que tienen que estar vestidos de una determinada forma, ¿sí? O sea, eso es propio de una cultura que choca con el derecho humano de autodeterminación, pero bueno, o sea, se entiende y se respetan en ciertos sentidos, ¿sí? ¿Se entiende? Quería aclarar nomás esa pregunta que me quedó colgadita ahí en el chat, ¿sí? Sin más, chicos, os esperamos la clase que viene y desde ya muchas gracias por quedarse del otro lado de la pantalla. Muchas gracias, doctora. Estamos entonces, chicos. Recuerden también otra cosa antes de cerrar, que los de sede central únicamente tienen lo que es el cursillo obligatorio de manera presencial. Extensiones tienen de forma virtual tanto el cursillo como el examen. Sede central tiene de manera presencial el cursillo y de manera virtual el examen a través del campus virtual, que ya estaremos explicando también el tema del acceso y eso nuevamente. Sede central es la sede de la Facultad de Derecho en Corrientes Capital, para la pregunta del chat. Hey, Gabriel, sede central es lo que es la facultad en Corrientes Capital. Estamos entonces. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Nos vemos la clase que viene.